están tomando. Y hace poco, Sebastián, le cuento, estuve en visita por allá en Pereira y me decía uno de los porteros, y acá también en Bogotá me lo han dicho, que van a automatizar el tema de la seguridad privada, es decir, van a barrer un poco con el personal y van a poner puertas automáticas, cámaras de seguridad, justamente pues para tratar de sortear todos estos aumentos de horas extras, de horas nocturnas que tuvimos durante este año, y eso fue antes del anuncio del 23% de este salario mínimo. Porque hay que sumar la cuenta que van a hacer las empresas, es sumar el mínimo, pero también acuérdese que desde enero entra en vigencia ya la totalidad de los artículos de la reforma laboral. En enero. Sí, en enero. Entonces, sobre todo el tema de los recargos, que ya empezó desde el 25 de diciembre, entonces se suman las dos cosas. Que esto fue poquito a poco, ¿no? Y ya vamos a llegar a enero pues con los ajustes que dice la ley. Vamos a hablar con Raquel Garavito, ella es presidenta justamente de Fede Seguridad, que es esta asociación que representa a todo el tema de seguridad privada en Colombia, vigilancia privada también. Gracias, señora Garavito, por estar con nosotros. Bienvenida. Jennifer, Lucas, Sebastián, muchas gracias por la invitación a la mesa el día de hoy y por supuesto a todos los oyentes. Y cuéntenos ustedes, pues, ¿cómo van a hacer con estos anuncios? Ya estábamos hablando justamente de los recargos nocturnos y horas extras que fueron modificadas durante este año, que en enero ya van a tener ustedes que haber cumplido el tope de esa ley, de esos requisitos, y ahora con el anuncio de un 23% de salario mínimo. ¿Cómo lo toman ustedes y pues cómo van a hacer para asumir esos nuevos costos del servicio de seguridad privada en Colombia? No, pues la verdad es que la noticia es absolutamente lamentable y como lo vienen adelantando ustedes, sí se va a generar, digamos, unos números que no son, no son favorables para el consumidor. En últimas, no nos podemos olvidar que en el sector de la vigilancia las tarifas están reguladas. O sea, esto no depende necesariamente de la oferta y la demanda. Yo no te puedo hacer unos descuentos. Las empresas de seguridad, digamos, tienen unas tarifas reguladas y se vienen, digamos, 3 condiciones que hacen que para julio del próximo año el incremento vaya a ser descomunal. Entonces, lo primero, como lo estaban mencionando ustedes en la mesa, lo primero es que un cambio en el número de horas diurnas y horas nocturnas. Entonces, ese primer cambio hace que se tenga un incremento. El otro cambio es la jornada laboral. La jornada pasó de 48 horas a 42 horas, de manera progresiva va a pasar a lo largo del año. Y lo tercero es lo que pues, pasó la noche de anoche, valga la redundancia, y es un incremento descomunal del salario. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos cambios que se han tenido en el último año, cuando uno va a ver el ponderado, estamos hablando que el incremento en materia de seguridad privada va a estar por encima del 30%. De hecho, estamos hablando más o menos alrededor del 31,5%, que esto implica que a hoy estamos hablando de cerca de 4,7 millones de pesos mensuales en un turno de 24/7 horas. O sea, ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Eso es por el turno completo, que ¿cuántas personas lo integran? ¿2, 3? 3, ¿verdad? 3 personas. Ok, entonces cada persona, ¿cuánto estaría costando a un empleador? Entonces nos tocaría hacer la división, perdóname, pero ahí sí me cogiste fuera de base, es la división de los 19 millones de pesos dividido 3. Eso más o menos es lo que le cuesta. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Cuál va a ser la realidad de lo que pasa? Uno, o que el usuario decide disminuir el número de horas de vigilancia. Entonces, de pronto ya no tienes 24 horas, sino que tienes 18 horas o que tienes 12 horas de vigilancia. Esa es una opción. La otra opción que es terrible, que esa sí sería la peor de todos los escenarios, es que dejan de contratar la vigilancia privada, que pues es gente capacitada, que cumple con todos los requisitos de ley, y empezamos a contratar lo que llamamos los cuidanderos, que no están formalizados. Que no están regularizados. Es decir, le contratar a una persona que no está, digamos, dentro de una empresa y lo ponemos a vigilar nuestro edificio o nuestra cuadra, ¿es eso? Exactamente. Y la tercera opción es una que tú mencionabas ahorita en la introducción, que era la sustitución hacia la tecnología. Pero esto es relativo y no es tan real. Colombia todavía no está preparado para hacer una sustitución total, para hacer una migración total de la capacidad humana
a lo tecnológico. Y además la implementación también es costosa. O sea, no es una implementación que tú puedas hacer de un día para otro. Entonces, realmente a lo que nos estamos viendo abocados es que vamos a tener una vigilancia, que las empresas de vigilancia no te van a poder dar unos descuentos, que las tarifas están reguladas. Luego a quien se le va a terminar trasladando es al usuario. ¿Quién es el usuario? Las residencias, los comercios, los centros comerciales e incluso el mismo Estado. Entonces, en estos números a uno sí le causa, digamos, una pregunta: ¿de dónde va a sacar el Estado para cubrir este sobrecosto en el tema de vigilancia? Cuando necesariamente en los colegios tienes que tener vigilancia privada. Tú no puedes dejar las instituciones educativas sin vigilancia, tú no puedes dejar los hospitales sin vigilancia, tú no puedes dejar los puertos sin vigilancia. Entonces, ese mayor valor que lo va a asumir, bien sea el gobierno nacional o los entes territoriales, ¿de dónde va a salir? O sea, de entrada, no solo los privados, digamos, se van a ver enfrentados a un mayor costo. O sea, mañana la junta administradora del edificio le puede decir a los vecinos: miren, señores, nos va a tocar hacer un incremento del X% porque ya no nos alcanza para la vigilancia privada. Y las empresas no te van a poder dar el descuento, pero también el gobierno y también los entes territoriales. ¿Por qué? Porque van a estar desfinanciados. Entonces, aquí tenemos una realidad que no es menor con respecto al tema de seguridad privada. Doctora Garavito, ayer cuando hablábamos y ya se empezaba a ver en el horizonte que podía ser el aumento del 23%, hablábamos de lo que podía suceder, por ejemplo, con las administraciones en los conjuntos residenciales, donde por supuesto pues un pedazo de lo que se paga la administración va justamente para el tema de la seguridad privada, y empiezan entonces muchas dudas. Y entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Una administración se puede subir más allá del IPC? Aquí por supuesto empiezan muchas cuestiones a la hora de ver qué va a suceder. Otro de los temas es, por ejemplo, cada vez se ven más, sobre todo en Bogotá y en ciudades principales, que se reemplaza al vigilante, por ejemplo, por una portería, lo que se le conoce como un edificio inteligente, que realmente a veces termina siendo bien complejo a la hora, no sé, de recibir un paquete, de que usted le dejen algo en la portería. ¿Ustedes qué ven que puede empezar a pasar? ¿Qué tanto está ese fenómeno actualmente de reemplazar lo tradicional que tenemos, por ejemplo, por porterías inteligentes? Y a nivel de la cuota de administración, ¿esto está regulado? ¿Se puede subir entonces un 23%? ¿Ahí qué pasaría? Pues mira, la verdad es que esto ya se vuelve un tema macroeconómico de cada uno de los sectores. Nosotros en este momento lo que vemos y lo que está pasando en Colombia es que Colombia todavía no está preparada para la implementación de esta tecnología. Esta implementación requiere, digamos, unas adecuaciones en materia de infraestructura en cualquier, digamos, no necesariamente en un conjunto residencial, puede ser en una empresa, puede ser en un supermercado, que te toca hacer, digamos, unas sustituciones muy grandes, y hoy en día todavía el país no está preparado. Sí lo estamos viendo en algunos conjuntos residenciales, sobre todo en ciudades principales, en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, Barranquilla, ya lo empezamos a ver, pero es una migración que es paulatina. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay un tema que la tecnología no te sustituye, y es la comunicación que hay entre el sector público y el sector privado en materia de vigilancia y en materia de seguridad. Si bien la vigilancia privada y la seguridad privada no reemplaza al Estado, sí cierra la brecha de protección. No es lo mismo una calle donde tú tienes un vigilante en una esquina porque está, digamos, pendiente de un negocio, de un comercio, y en la otra esquina hay un edificio donde tiene un vigilante, a cuando tú vas por una cuadra que no tiene ningún tipo de vigilancia. Claro. Entonces, aquí hay una realidad que es muy compleja. Es que por un lado el gobierno no está invirtiendo en pie de fuerza, pero por el otro lado está debilitando al sector de la seguridad privada con 3 medidas en el mismo año. Entonces, estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el juego? ¿Hasta dónde vamos a ir? Porque es un sector que realmente se está viendo muy afectado. Me queda una duda, señora Garavito. Los guardas de seguridad, esas personas que no ve vigilando los conjuntos residenciales, los centros comerciales, ¿son personas que ganan salario mínimo o eso es relativo? Digamos que hay algunos que ganan por encima del salario mínimo, depende. Este es un sector que tiene categorías. No todos los vigilantes tienen el mismo nivel de formación. Hay algunos sectores que te exigen, digamos, una formación especializada cuando tienes transporte de valores, cuando tienes, por ejemplo, puertos, aeropuertos. Entonces, dependiendo de la categoría, puede que haya algunos que estén por encima del salario, pero en términos generales, digamos, sí es una población que depende del salario mínimo.
Pues señora Garavito, gracias por estar con nosotros y explicarnos cuáles son las implicaciones de esta decisión que tomó el gobierno nacional de aumentar el 23% del salario mínimo. Estaremos pues muy atentos a los cambios que ustedes puedan ir haciendo. Solo una pregunta, pero cortito porque ya tengo al otro invitado conectado. ¿Estos aumentos no los podría asumir también, digamos, que los dueños de este tipo de empresas ganen menos al año, o sea, que recorten sus ganancias para no trasladar todo ese aumento a los, digamos, habitantes de edificios, a las cuadras o a los colegios? Es muy difícil porque el factor de producción de mayor porcentaje en el tema de vigilancia sí es el factor humano. O sea, el factor humano en las empresas de vigilancia es casi el 90% de los factores de producción. Entonces, cuando digamos que tu factor más importante es ese, es muy complicado reducir. Okay. Es muy complicado. Okay, es marginal. Uh-huh. Bueno, señora Garavito, pues feliz año y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Eso es interesante lo que usted decía, Jennifer, y el presidente le apunta a eso, ¿no? Esto es una medida de redistribución porque lo que debería pasar es que el capitalista va a ganar menos y el resto va para el salario, pero eso no siempre es tan fácil porque imagina una empresa que no es que quiera el capitalista quedarse con la ganancia, sino tiene primero un plan de expansión. Digamos, yo lo que voy a ganar no es para mi bolsillo, sino es para agrandar la empresa. A lo mejor doy más salario, sí, pero no agrando la empresa. Y lo otro que puede pasar es una empresa que está endeudada, que tiene que pagarle al banco. Entonces, pues al final no es como que el tipo va a ser más rico per se, sino de pronto la empresa tiene deudas, tiene intereses que pagar. Entonces, pues cada empresa es un mundo y verá cómo lo gestiona, pero no me parece que es tan simple como lo pinta un poco el presidente. No, es que es para que sean menos ricos. Bueno, las empresas tienen muchos retos que no necesariamente es llenar el bolsillo del dueño. Sí, pero siempre, yo creo que es válida esa pregunta, ¿no? Es decir, si usted como empresario tiene una ganancia anual del 30%, pues bájese al 25% para que no traslade todo ese aumento del salario, de las horas extras y tal. Estoy poniendo un ejemplo aleatorio, Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Y ahorita hablando de todo el tema de seguridad privada, que claro que se tiene que migrar, yo sí creo que esto es lo que va a pasar al tema tecnológico, pero que eso tiene que ser paulatino y que a veces, y lo comentábamos acá. Perdón que meta ahí la cucharada, porque ayer me pasó. Mi abuela vive en lo que se conoce ahora como un edificio inteligente. Y es que usted, me dicho, era un edificio que toda su vida había tenido un vigilante. Claro. Y que tenían, como estábamos oyendo, 3 turnos y entonces cambiaban. Desde hace 1 año o 2 años decidieron cambiarlo por temas de economía, porque bajara la cuota de la administración y demás. Y esto entonces se vuelve que usted para entrar tiene que tener como un tag, una llavecita que para poder, exactamente, para abrir la puerta. Sistema tecnológico. O puede abrirlo con la cara. Pero entonces esto es un gallo si usted va de visita porque pues su cara no está registrada. Pero más allá de eso, por ejemplo, algo en lo que uno no piensa, si usted en este momento está aquí en el programa y le llega un paquete, le llega un domicilio, no hay quien lo reciba. Si no hay nadie en su casa, de malas porque no hay cómo hacerlo. Y no sé. Para recibir un domicilio, a usted le toca salir las 2 puertas, o sea, es realmente complicado y son cosas que uno en el momento no piensa. No piensa, pero yo creo, Gonzalo, que esto es más perjudicial o más complicado para las personas mayores, es decir, para nuestros abuelos, nuestros papás, que de pronto no están acostumbrados y les llega de sopetón esta nueva tecnología, acostumbrados a don Manuel, a don Leonardo, a don Arcadio durante toda su vida y ahorita les toca pues ir a marcar un pin y arreglárselas como puedan. Hay varias cosas que mencionar sobre lo que usted está debatiendo con Sebastián y yo no entiendo cuál es la necedad, con el respeto de quienes piensan así, de que en América Latina al empresario se le tilde de ONG o de organización de beneficencia. A ver, la persona que invierta dinero, digamos, se está invirtiendo para ganar capital. Si el capital que desea ganar es 30%, yo no entiendo por qué hay que satanizarlo. Esto amén de que no haya una especulación de los precios que estén dentro del mercado. Pero cuando usted dice, Jennifer, ¿pero por qué el empresario no se reduce la ganancia? Pues, ¿para qué se mete en un negocio? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la automatización es que sí, si bien es cierto, tal vez no va a pasar de un segundo a otro. En vez de tener 3 celadores, usted reduce a un celador y empieza a trabajarlo con la tecnología. Lo que queda aquí demostrado es que un aumento tan drástico de el salario mínimo va a generar posiblemente un poco más de desempleo y 2, obviamente va a reducir o va a impactar también en la informalidad que decía Sebastián.
Y también va a aumentar muchos servicios y productos que están indexados, es decir, que están estrictamente vinculados con el aumento del salario mínimo. Y estaba viendo algunas cifras, Lucas, Sebastián, Hugo y Gonzalo y Oscar, las viviendas de interés social que van a tener un aumento. Y sabe que las viviendas, digamos, más pequeñitas son las que van a tener un aumento más importante. Estaba viendo un cálculo que hacía la revista Cambio, justamente si lo podemos poner para que la gente que esté conectado con nosotros a propósito a través de Ditu o de YouTube, decía lo siguiente: en 2026, con este aumento del 23%, ese no es el gráfico, es uno negro de la revista Cambio, las viviendas de interés social hasta 135 salarios van a quedar en 236,37 millones de pesos. Esto implica un aumento de 44,19 millones de pesos con respecto a lo que teníamos en 2025. Y las viviendas de hasta 150 salarios mínimos van a quedar valoradas en 262 millones de pesos, lo que implica esto un aumento de 70,4 millones de pesos, que son las personas que van a estar afectadas, que están tratando de buscar su vivienda, que las tratan de diferir o que están tratando de pedir créditos. Les va a tocar quedar, por supuesto, un precio pues más complicado. Entonces, claro, hay beneficios, como lo estábamos tratando de decir acá, porque siempre hay pros y contras. Hay unas personas que están felices, estos 2,4 millones de personas que se ganan este salario mínimo y que van a tener un aumento considerable celebrando, pero que también tenemos que mirar las implicaciones que tenemos en otros aspectos, porque las personas que se ganan 2 salarios mínimos pues van a tener un aumento de precios y no van a tener el aumento del 23%. O alguien, Jennifer, que se estuviera ganando ahorita 2 millones de pesos en este momento, es una persona que pasa a ganarse el salario mínimo. De cierta manera, aunque bueno, hay que ver si está incluido el auxilio de transporte o no y demás, pero ahí está todo el tema. Y usted menciona, por ejemplo, la vivienda de interés social. Las multas, lo hablábamos ayer, cuando usted se mete al Código Nacional de Tránsito, esto está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, usted los trámites notariales. Hay muchas cosas, aunque acuérdese que igual el gobierno del presidente Petro, y eso sí hay que decirlo, desde hace algunos años viene intentando desindexar algunas cosas. Pero, por ejemplo, las multas está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, hay la categoría E, que es la más alta, 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. A manejar bien, a no cometer multas entonces, porque no, pues eso siempre lo hemos debido hacer, pero ese es uno de los temas que está ahí indexado tal cual, porque se expresa justamente en esos salarios. ¿Y sabe cuál otro complicado? El de los copagos y las cuotas moderadoras que uno paga para la EPS. Entonces, si le costaba 50,000, le va a costar, no sé, hay que hacer el cálculo, pero le va a costar más. O Jennifer, los independientes, por ejemplo, que uno cotiza con base en el salario mínimo.